En esta clase haremos foco sobre algunas cuestiones fundamentales para la implementación del lenguaje claro en los ámbitos de carácter parlamentario. Mi nombre es María Eugenia Villa, trabajo en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría y formo parte del equipo de lenguaje claro de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2018. Vamos a partir de una definición internacional que sostiene que una comunicación está en lenguaje claro cuando la lengua, la estructura y el diseño son tan claros, tan directos, tan sencillos, que el público al que está destinada la comunicación puede encontrar fácilmente lo que necesita, puede comprender lo que encuentra y puede hacer uso de esa información. Pensemos que cuando las instituciones se pronuncian a través de leyes, decretos, disposiciones y otros tipos de comunicaciones, en general usan el lenguaje propio del derecho, que suele ser burocrático, cargado de tecnicismos, algo oscuro. Es un lenguaje difícil, una argumentación cerrada, y frente a esto, quienes reciben el mensaje sienten distancia. En algunos casos, la ciudadanía busca intérpretes. Pero está claro que en todos estos casos, restringir a la ciudadanía el acceso a la información clara y directa es también una forma de ejercer el poder. También podemos pensar que los poderes, en este caso el legislativo, tienen la opción de redactar las leyes considerando a la ciudadanía como destinataria de las normas que se elaboran y luego se publican para hacer efectivo su cumplimiento. Todos tenemos derecho a comprender. Es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, a la cultura, el acceso a la justicia, a servicios de salud, entre otros. Desde esta mirada podríamos pensar que el lenguaje claro genera transparencia en la gestión, mejora la interpretación y esto aporta un mayor compromiso ciudadano. El lenguaje claro cambia el enfoque, pone el énfasis en el lector del mensaje y en su derecho a comprender. Supone un cambio de cultura comunicativa y su objetivo final es que el ciudadano y la ciudadana comprendan, se sientan seguros y seguras y estén en el centro de la actividad pública. Para traerles un ejemplo, miremos este ensayo realizado en 2017 en las cercanías del Senado de la Nación. ¿Me hablaba de los animales? Ni idea. No, ni idea. Al igual que el testimonio mencionado arriba, la evaluación psicológica a la denunciante concluye que su discurso es emocional. Así lo entendería mejor. Bueno, me perdí ya desde la primera parte, no sé. No, ni idea. No entiendo. No. Y no está al alcance de la gente común los términos. Estaría bueno que empiecen a cambiar un poquito el lenguaje, ¿no? Para que podamos entender y poder, involucrarnos un poquito más en nuestros derechos y saber más o menos de qué va esto. Ahora vamos a centrarnos en algunos antecedentes para que veamos el grado de avance que tiene el lenguaje claro en nuestro país. Vemos que la cuestión es bastante novedosa, se relaciona con otras temáticas como gobierno abierto, acceso a la información, planes anticorrupción, redacción normativa, por enumerar algunas. En los últimos meses se han votado leyes de lenguaje claro que tienen como fin la implementación de esta temática tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría agregar que en la ciudad de Buenos Aires tenemos la Ley 6367 que determina la obligatoriedad del uso del lenguaje claro en todos los textos y documentos del sector público de la ciudad. Con la intención de contextualizar aún más esta cuestión, diremos que el término lenguaje claro, a pesar de tener una gran importancia en la actualidad, tiene sus orígenes allá por 1940, cuando Churchill, en pleno periodo de guerra, emite un memorándum para acortar los documentos oficiales y dejar más a la vista los puntos claves. Posteriormente, los presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton propusieron también en sus mandatos que los reglamentos y el lenguaje de los gobiernos fueran tan claros y simples como se pudiese. Más adelante, un banco también redactó sus contratos de consumidores en lenguaje claro. Era 1975. 4 años más tarde, el estado de Nueva York fue el primero en aprobar una ley con este tipo de redacción. En 1979 también el Reino Unido
inició una campaña que instaló la necesidad de una comunicación clara. En el 96, Sudáfrica escribió su constitución en lenguaje claro. Además, fue traducida a los 11 idiomas oficiales del país. En 1998, en Estados Unidos, la Comisión Nacional de Valores publicó un manual para escribir en lenguaje claro. En 2010, precisamente el 13 de octubre, se festeja en Estados Unidos, o se instala, mejor dicho, el Día Internacional del Lenguaje Claro, Plain Language. Hoy en Estados Unidos, el acta aprobada en la administración del presidente Barack Obama sobre redacción clara sigue sin ejecutarse y no hay presupuesto para implementarla. También en el mismo año, 2010, la Unión Europea, con sus 23 idiomas oficiales, publicó un cuadernillo en todos estos lenguajes con redacción simple. Además, lanzaron un programa piloto para certificar el lenguaje claro denominado IC Clear. En España tenemos varios impulsores y especialistas. Por ejemplo, Estrella Montolío, que generó la Constitución de Cataluña en lenguaje claro, Carles Duarte, que escribió Hacia la modernización del lenguaje jurídico, y Daniel Casagne, autor de La cocina de la escritura. Estos son solo algunos ejemplos. Actualmente en España, además del desarrollo de este tipo de redacción que simplifica la comprensión de documentos para todas las personas, se realiza una iniciativa llamada Lectura Fácil que tiene por objeto promover la accesibilidad de la información escrita por parte de la ciudadanía, pero con énfasis en las personas en situación de riesgo o de exclusión social, adultos mayores, personas con discapacidad intelectual, etc. Según esto, su público sería más específico que lo que contempla el lenguaje claro, donde el destinatario y la destinataria son amplios como todos los ciudadanos y ciudadanas que deben entender, por ejemplo, un formulario de solicitud de asistencia social o una ley. Y llegamos a la meca del lenguaje claro. Hace más de 40 años en Suecia que toda la legislación se redacta en lenguaje claro, o como lo llaman allí, lenguaje ciudadano. Además, existe una comisión revisora que chequea la constitucionalidad y la calidad de los textos de todos los ministerios. Sin su aprobación no se imprimen. Incluso tienen una carrera o un programa académico de grado en el tema y una certificación para instructores. En nuestro continente fue pionero México, durante el gobierno de Vicente Fox. Desafortunadamente, esta experimentación con lenguaje ciudadano solo trascendió en este gobierno. Chile lanzó su programa Ley Fácil a través de la Biblioteca del Congreso Nacional. El objetivo es presentar en lenguaje sencillo todas las leyes aprobadas por el Congreso. Entre sus labores está la simplificación del lenguaje, la creación de una guía legal con versiones en solo audio y también la realización de radioteatros. Además, la biblioteca elaboró un conjunto de explicaciones de leyes en lenguas originarias del país. Para el caso de Colombia, me gustaría compartirles esta iniciativa también reciente que vemos en el video, donde ya se realizan estrategias para la utilización del lenguaje claro. Todos los servidores públicos del país podemos comunicarnos mejor para que cualquier persona comprenda fácilmente los trámites que debe realizar y los servicios y programas a los que tiene derecho. ¿Para qué decir cesar si puedes decir terminar? Hablar claro no disminuye nuestra rigurosidad, ni es sinónimo de un lenguaje coloquial. Es el equilibrio perfecto entre los conceptos técnicos y nuestra audiencia. Hablar claro nos acerca a los ciudadanos, facilita nuestros procesos y genera confianza en el Estado. Por esta razón, el Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, ha diseñado la estrategia del lenguaje claro, para que el lenguaje no sea una barrera, sino una herramienta que nos acerca a todos los colombianos, independientemente de su nivel educativo o lugar de residencia. Escribir claro no es solo tener buena ortografía, sino transmitir mensajes efectivos, una idea por párrafo y párrafos de máximo 5 líneas. Hablar claro no es hablar mucho, la voz comunica emociones. El mismo tono genera monotonía y una falta de articulación, inseguridad. Y nuestro cuerpo también habla. Hay que mirar a los ojos y concentrarse en el otro. Eso transmite credibilidad y confianza. Ahora, empecemos por hacer que nuestros documentos sean más claros a través de una metodología que hemos denominado Laboratorios de Simplicidad, es decir, la unión entre equipos técnicos de las entidades y ciudadanos que permitan pasar de lo complejo a lo simple.
En Argentina, solo nos detendremos en la conformación de la Red del Lenguaje Claro, que en 2017 estableció a partir de un convenio la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, el Honorable Senado de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo de la red es promover en los organismos del Estado y demás instituciones públicas el uso de un estilo de redacción simple, eficiente en el contenido de los documentos y actos públicos que faciliten la comprensión y el acceso universal a todos los ciudadanos y ciudadanas. La red nacional está conformada por distintos actores institucionales que abarcan niveles nacionales, provinciales y locales. Acá en la placa están todas las instituciones, pero lo que quisiera remarcarles es que solo 4 son de carácter legislativo: el Senado de la Nación, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Senado de Mendoza y el Círculo de Legisladores de la República Argentina. Luego de este panorama general, les propongo que observemos en esta placa las diferencias entre lenguaje claro y lectura fácil. Me voy a apoyar aquí en la distinción que hizo la Red Argentina de Lenguaje Claro a través del Comité Técnico. Hay diferencias si vemos en cuanto a destinatarios y a destinatarias, en cuanto a los emisores, la cantidad de versiones de los documentos y los registros. Entonces, podemos puntualizar que en el lenguaje claro nos vamos a enfocar en la comprensión de la ciudadanía toda. En general, solemos pensar en una persona de unos 18 años de edad como promedio. Solo vamos a usar lenguaje claro para los documentos normativos, las comunicaciones institucionales, las cuestiones dispositivas, pero no en la literatura. La idea también del lenguaje claro es que tengamos una sola versión del documento, es decir, en nuestro caso legislativo, que trabajemos en la redacción de proyectos, que nos metamos en la cocina de la ley y no que después tengamos que aportar un doble texto una vez que la ley está sancionada. Pero para esto es fundamental el último punto, que tiene que ver con el uso del lenguaje claro, que no vaya a desvirtuar el registro, es decir, la intencionalidad, los alcances del documento. No podemos alterar el propósito. Cada vez que decimos lenguaje claro, ¿a qué nos referimos exactamente? Es decir, ¿qué aspectos hacen a una redacción clara? Primero quisiera decirles que las leyes que hemos recién mencionado, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, determinan que cada organismo, cada poder, deberá determinar sus propias normas de uso, su propia guía práctica. Aquí vamos a recorrer algunas cuestiones muy generales que no podemos dejar fuera, pero que estaría bueno retomar en un curso específicamente de redacción clara. No las voy a enumerar, las tienen en la placa, pero vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, cuando decimos concisión, estamos hablando de la brevedad y la economía de medios en el modo de expresar. Es decir, es importante la brevedad por cuanto apelamos a la memoria sensorial del lector y la lectora. La memoria de corto plazo puede comprender un texto de 30 palabras, sin relectura, así como un párrafo debería tener entre unas 5 y 10 líneas para su mejor comprensión, sin volver a leerlo. Entonces sugerimos evitar palabras innecesarias, evitar frases hechas, evitar falsos anafóricos, cuando decimos el mismo, el citado, el mencionado, el referido. Evitemos también los verbos de apoyo. Puedo decir exactamente lo mismo con la palabra autorizar en vez de dar autorización. Evitar redundancias. Evitar adverbios terminados en mente. Evitar arcaísmos, por ejemplo, cuando utilizamos las palabras foja, incoar, proveído, que son normales y habituales para nosotros y nosotras, pero no para los lectores y lectoras. Excesivos tecnicismos tampoco van. No armar oraciones subordinadas y muchos incisos. Tampoco usamos latinismos como ad hoc, alma mater, in situ, modus operandi. Cuando hablamos de coherencia y contextualización, nos referimos a ponernos en el lugar de quien lee. Hay que calcular su contexto. Entonces, adecuamos el texto a su entorno, creamos un conjunto de datos que sean aptos para quien va a leer lo que estamos escribiendo. El texto tiene que estar en diálogo con quienes van a leer, a quienes va destinado. Por otro lado, es importante que el texto calcule la situación comunicativa, el tipo de interacción. Bueno, también tendríamos que seguir profundizando sobre el tema, porque esto es para pensar y deconstruir. El uso de gerundios también es todo un capítulo aparte, donde yo les diría, para simplificar, que traten de no usarlos o que pongamos especial atención a sus condiciones de uso, también para agregar más adelante. Otra clave, escribir una idea por oración, párrafo y artículo. Evitar conectores y, por lo tanto, en consecuencia, y usar viñetas para hacer enumeraciones, dividir ideas, listar requisitos, etc.
Los verbos se usan en presente, modo del indicativo. El presente en el indicativo, en español, indica que la acción expresada por el verbo se da en el mismo momento que el que habla. Este tiempo verbal no tiene por qué estar ligado únicamente al presente, ahora, sino que puede estar desligado del tiempo o referirse al pasado o al futuro. Es un tiempo verbal muy versátil que nos sirve tanto para hablar del presente, por ejemplo, ¿dónde vivís?, como del futuro, este verano voy a Jujuy, o del pasado, Borges muere en 1986, y de verdades inmutables, 2 y 2 son 4, lo que no mata engorda, el aceite flota en el agua. Otro tip es titular los artículos, es decir, esto me sirve a la hora de pensar en la estructura, el esqueleto de la norma que redacto. De esto sabemos más porque estamos más en contacto con los textos legislativos. Otra cuestión interesante es usar siempre la voz activa, también conocida como voz directa, que alude a un sujeto agente que ejecuta la acción. En el caso de la voz pasiva, en cambio, la acción es padecida por el sujeto. Allí hablamos entonces de sujetos pacientes. Por ejemplo, Pedro bebe el vino o el vino es bebido por Pedro. La caza de fauna protegida es prohibida por ley o la ley prohíbe la caza de fauna protegida. Otro tema que tenemos que pensar es el uso del lenguaje inclusivo no sexista. Como dijimos anteriormente, pensemos que cada poder e institución deberá resolver el cómo, pero sí es fundamental que vayamos instalando este tema dentro del decálogo que nos armemos para redactar. Les comparto algunos ejemplos. Si tengo que decir discapacitados, puedo usar personas con discapacidad. En vez de usar chico, menor, uso niño, niña o adolescente. No todo es uso de la E en el lenguaje inclusivo, y sobre esto también podemos detenernos un largo rato, pero vamos a dejar estas ampliaciones para una próxima vez. Otro ítem que no quiero olvidar es que redactemos en positivo. Veamos este ejemplo cortito. No se puede ingresar sin tapabocas a esta oficina, o para ingresar a esta oficina utilice tapabocas. A modo de cierre, y ya que estamos en un curso de técnica legislativa, les quiero aclarar que todas las recomendaciones de redacción que puntualizamos para el lenguaje claro son válidas para la elaboración de las normas con una correcta técnica legislativa. Me detengo, por ejemplo, en el texto de Héctor Pérez Bourbon, especialmente en el Manual de Técnica Legislativa que publicó la Konrad Adenauer en 2007, y desde ahí vemos cómo apuntamos al mismo lugar. Allí se habla de precisión, que tiene que ver con la claridad y la facilidad para la comprensión, la concisión, que se vincula a la brevedad, a no extendernos más de lo necesario, y la comprensión, cuando justamente promovemos que cada texto debe poder entenderse por todas las personas. Ahora sí que voy cerrando, prometido, con estas ideas para pensar teniendo en cuenta nuestros espacios de trabajo, con algunos desafíos más bien para que trabajemos colaborativamente. Sería fundamental que cada organismo legislativo pueda instalar la temática del lenguaje claro como una necesidad y recibir capacitación específica. Que pensemos en espacios, grupos de trabajo, instancias dentro de nuestras instituciones para ir delineando una guía de manera de implementar el lenguaje claro, siempre teniendo en cuenta particularidades. Y por último, que mantengamos una amplitud respecto del lenguaje claro en todas las comunicaciones que se emitan, no solo las leyes. Podemos pensar en los comunicados de prensa, en las comunicaciones administrativas, en la forma del lenguaje que usan las autoridades de las instituciones hacia los y las trabajadores y trabajadoras, en la forma de convocar actividades culturales, audiencias, a sesiones. Fundamental es pensar que podemos intercambiar buenas prácticas con otros poderes legislativos y también con otras instituciones como Defensoría, Auditoría, con juzgados que ya han implementado el uso del lenguaje claro, inclusive a la hora de sentenciar. En definitiva, estaríamos trabajando en fortalecer el espíritu democrático de nuestros lugares de trabajo, pero a la vez también podríamos repensar nuestras acciones, que a veces tenemos automatizadas, naturalizadas, que no nos cuestionamos. Y esto siempre es beneficioso para generar mejoras. Deconstruyamos nuestra forma de comunicar. Empecemos a visibilizar nuestra tarea mucho más vinculada a la ciudadanía, a la cual en definitiva pertenecemos. Las instituciones las hacemos las personas, con nuestros valores, nuestro empuje y sobre todo con la capacidad de activar colectivamente para lograr cambios positivos. Que la comunicación sea más clara y más efectiva también es una tarea que tenemos que emprender cada uno, cada una desde su lugar, desde la empatía y, como decíamos antes,
desde el verdadero sentido democrático, que sí o sí arranca por el lenguaje.